step away, I'm just a breath away, losing my faith today. Falling off the edge today. I am just a man, not superhuman. I'm not superhuman. Someone save me from the hate. It's just another war, just another family torn. Falling from my feet today. Just a step on the edge, just another day in the world we live. I need a hero to save me. Ya en la salida se encontraba Izumi esperando a que Bakugo llegara y no tardó mucho ya que casi de inmediato apareció y dijo: Izumi, perdón por hacerte esperar, es que la enfermera quería asegurarse de que todo estaba bien. Descuida, oye, solo por curiosidad, ¿de qué hablaste con aquel sujeto ayer? Pues el que más habló fue él, se la pasó diciendo que él puede hacer realidad mi mayor deseo y esas cosas, la verdad no sé cómo podría hacerlo ni que ese tipo fuese Dios. O quizá, lo contrario. ¿A qué te refieres? ¿Te pidió que le estrecharas la mano? Pues no, pero sí me mostró un contrato bastante extraño, dijo que para cumplir mi deseo debía firmar ese contrato. La verdad no tenía interés y tampoco tenía con qué escribir, así que simplemente lo rechacé. Hiciste bien en hacerlo. No es que sea una experta, de hecho esta sería mi primera experiencia con ese tipo de entes, pero creo saber con qué fue lo que hablaste ayer. ¿Y qué era? Si nos lo encontramos te lo diré. Diría Izumi con una cara seria haciendo que Bakugo se confundiera un poco, pero prefirió seguir caminando y tras un rato pasarían enfrente de un callejón en donde se escucharía una voz. Veo que hoy viniste acompañado, joven Bakugo. ¿Otra vez tú? ¿Qué es lo que quieres? Nada en especial, solo quiero hacer un trato contigo. Aléjate de él. Diría Izumi poniéndose enfrente de Bakugo. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? Una seguidora de la luz, estás en el bando incorrecto, niña. No me interesa lo que tengas que decir, vete antes de que me vea obligada a lastimarte. ¿Lastimarme? No me hagas reír, se nota que obtuviste tu título y poder hace no mucho, no tienes el poder suficiente para enfrentarte a mi ejército. Diría el sujeto saliendo de las sombras, mostrando que se trataba de un sujeto de mediana edad el cual caminaba con bastón. Lamento interrumpir, pero ¿quién carajos es ese sujeto? Kachan, quédate detrás de mí, este sujeto no es un humano. Diría Izumi al tiempo que extendía sus alas y creaba una espada de luz con la cual se preparó para atacar. No lo puedo creer, ¿todavía quedaban ángeles con vida? Pues estoy aquí, así que la respuesta es sí. En ese caso, tendré que terminar lo que empezó. Tras decir eso, el sujeto levantaría su bastón trepándose para hacer algo, pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, una flecha se clavó en su hombro y desde el techo de un edificio un sujeto encapuchado miró a Izumi y dijo: Mi señora, salga de aquí, yo lo distraigo. Tras decir eso, el encapuchado sacaría una katana y se lanzaría a atacar al sujeto, quien usando su bastón detuvo el ataque, por lo que Izumi dijo: Kachan, sujétate fuerte. Diría Izumi al tiempo que empezaba a volar y tomaba a Bakugo de la camisa para luego empezar a volar a gran velocidad perdiéndose de vista, y tras unos segundos Bakugo diría: De acuerdo Izumi, no sé qué está pasando, pero espero que me lo expliques. Descuide, te prometo que te lo explicaré todo, pero por ahora solo voy a dejarte en tu casa, mañana hablaremos con más tranquilidad. Luego de eso Izumi dejaría de Bakugo justo enfrente de su casa para luego irse volando con dirección a la suya, mientras que Bakugo simplemente entró en su casa y al hacerlo vio a su madre sollozando y a su padre consolándola. Mamá, papá, ¿qué sucede? Hijo, tu abuelo está muriendo. Diría el padre de Bakugo con una mirada triste haciendo que Bakugo quede en shock. Para luego mirar a su madre y proceder a abrazarla, así pasaron un par de minutos hasta que Mitsuki dijo: Él me dijo que quería verte antes de morir, así que tendrás que faltar mañana a la escuela. Ante estas palabras Bakugo simplemente suspiró y dijo: La familia es primero. Por mientras con Izumi está al llegar a su casa se quedó parada frente a la puerta durante un par de segundos, pensando en lo que había sucedido cuando de repente el mismo sujeto encapuchado apareció y dijo:
Mi señora, qué bueno que la encuentro. Pero, ¿tú quién eres? Diría Izumi algo alterada. Lo lamento, no era mi intención asustarla, es que me encomendaron su protección. ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? Diría Izumi algo desconfiada. Mi quirk me permite teletransportarme. Ya veo. ¿Pero quién eres? Mi nombre no tiene importancia, pero le basta con saber que soy un caballero templario. Diría el sujeto sorprendiendo a Izumi, pero lo que más la sorprendería fue ver que el sujeto se arrodillaba frente a ella. ¿Qué haces? Puedo reconocer una presencia divina cuando la tengo enfrente, sé que usted es un ángel. Diría el sujeto con la cabeza agachada. Por favor, levántate y explícame por qué estás aquí. Luego de eso el templario se levantaría y aún con la cabeza agachada diría. Me enviaron a protegerla, usted es el último ángel que aún está con vida o que aún no ha traicionado a la luz, por ende usted es lo único que queda del reino de Dios y mis superiores tienen la esperanza de que usted pueda llevar al cielo a su antigua gloria. Ante estas palabras Izumi se sorprendería bastante, pero en eso el templario volvería a hablar. Sin embargo, me temo que aún no tiene el poder suficiente para eso, es algo difícil de explicar, así que, me concedería el honor de presenciar sus alas. Estas palabras confundirían un poco a Izumi, pero ésta simplemente sacaría sus alas sorprendiendo un poco al templario. Son tan hermosas como lo imaginaba. Diría el templario algo hipnotizado, a lo que Izumi algo incómoda diría. Podrías ir al punto. ¿Eh? Perdone mi atrevimiento, es que para nosotros los templarios el simple hecho de contemplar las alas de un ángel en una bendición, pero como usted dice, iré al grano, en la jerarquía divina hay muchos rangos, pero si se trata de poder únicamente hay tres, y esas dependen de las alas, un solo par de alas, son los ángeles más débiles, sin ofender, pero es la verdad, esos son los ángeles a los que Dios encomienda la misión de cuidar a un humano en específico, básicamente un ángel guardián. El siguiente rango son tres pares de alas, a partir de aquí ya se les puede llamar arcángeles, al menos en cierta forma, y por último seis pares de alas, estos son los ángeles más poderosos que existen, hasta donde sé únicamente ha existido uno que tuvo esta cantidad de alas, y fue de los pocos que se negó a traicionar a Dios. Ya veo, a juzgar por el tono en el que lo dices, para restaurar el cielo debo tener seis pares de alas. Me temo que sí. ¿Y cómo puedo obtener más alas? Me temo que ningún templario posee esa información, solo Dios sabía eso, mi señora. Por favor, no me llames así, solo tengo 16 años. Ante estas palabras el templario se confundió un poco, cosa que Izumi notaría, por lo que simplemente daría un suspiro y diría. Te lo explicaré, nací siendo humana, pero Dios me convirtió en ángel ya que según él mi alma es extremadamente puro. Ante estas palabras el templario se asombraría tanto que caería de espaldas, asustando un poco a Izumi, pero en eso el templario diría. Eso significa que Dios no ha muerto todavía. Pues, parece que no, pero porque pensaban que él estaba muerto. Hace tiempo un demonio llamado Takeshi logró engañarlo y lo atacó, y tras eso el cielo se derrumbó, pensábamos que Dios había muerto en ese ataque, pero ahora veo que estábamos equivocados, esto lo cambió todo. Milady. Le suplico que me acompañe a la sede de los templarios, ellos jamás creerán mis palabras si no se los dice usted en persona. Lo lamento, pero no puedo irme, pero si traes a tu jefe quizá pueda hablar con él. Diría Izumi con una ligera sonrisa. Comprendo, le diré que usted desea hablar con él, así él vendrá. De acuerdo, pero avísame cuando lleguen, nunca me han gustado las sorpresas. Como ordene milady, con su permiso, yo me retiro. Luego de decir eso el templario desaparecería en un destello rojo asombrando a Izumi. Ese quirk sí que es útil. Luego de decir eso Izumi haría desaparecer sus alas para luego entrar en su casa siendo recibida por una sonriente Eri. Kasan, bienvenida. Diría Eri con una gran sonrisa, cosa que la haría ver extremadamente adorable. Eri-chan, ¿qué tal tu día con los abuelos?
Fue increíble, primero me llevaron a comprarme mucha ropa, luego fuimos a un parque de diversiones en donde gané un peluche de un oso, y después fuimos a comprar helados. Diría Eri con mucho entusiasmo sacándole una sonrisa a Izumi quien solo se dirigió a la sala con Eri entre sus brazos. Mamá, papá, ¿qué tal su día? Pues desde aquí escuchamos lo que Eri dijo así que no hace falta que te digamos. Diría Inko con una sonrisa maternal haciendo que Izumi se ría algo nerviosa pero en eso Hisachi diría. Oye Izumi, ¿cómo te fue en la Yuei? Pues, bastante bien, tuvimos entrenamiento de combate y mi equipo ganó, aunque Bakugo salió bastante lastimado. Ya sabes cómo son en su familia, no dejan de ser tan imprudentes hasta que quedan paralíticos. Diría Hisachi en un tono de broma haciendo que Inko lo golpee con el codo haciendo que Eri e Izumi se empezarán a reír. Así pasarían el resto de la noche, entre bromas y algunos juegos hasta que llegó la hora de dormir en donde nuevamente Eri dormiría con su madre volviéndole a cantar la canción de cuna de la noche anterior. Al día siguiente sería la misma rutina, Izumi se despertaría temprano, ayudaría a Eri a bañarse y a vestirse para luego arreglarse ella, bajar a desayunar. Luego Izumi se despediría de sus padres y de su hija para luego irse volando a la Yuei y en cuanto llegó se sorprendió al ver un autobús estacionado enfrente del edificio pero prefirió no prestarle atención a esto y simplemente siguió su camino y en cuanto llegó a su salón en lo primero que se fijó fue en el asiento vacío en donde se supone que debía sentarse Bakugo, esto le llamó la atención por lo que una vez se sentó en su asiento decidió llamarlo desde su celular pero este no contestaba, cosa que la empezó a preocupar pero en eso una voz le llamaría la atención. ¿Por qué tan sola? Se trataría de Todoroki quien con un tono de voz seductor se acercaría a Izumi. Todoroki, buenos días. Diría Izumi de forma algo distante cosa que sorprendería a Todoroki pero este simplemente se recompuso y dijo. ¿Estás preocupada por alguien? Es Bakugo, es raro que haya faltado a clases sin avisarme, por lo general cuando va a faltar a clases siempre me avisa para yo poder explicarle al profesor el por qué no está aquí. De seguro no sabe cómo tratar a una dama como tú. Diría Todoroki en un intento por seducir a Izumi pero esta con algo de confusión diría. Lo siento, no te escuché, dijiste algo. Ante estas palabras Todoroki se quedaría en completo shock pero recuperándose rápido diría. Pues trataba de decir que. No terminó de decir cuando Aizawa entraría por la puerta por lo que todos los estudiantes se sentaría de inmediato. Bueno, tengo dos cosas importantes que decirles. La primera es que deben elegir al presidente de la clase, pero esto lo debí anunciar ayer pero se me olvidó y como ahora ya no tenemos tiempo y como a mí la democracia me la viene pelando desde hace años simplemente elegiré al que parezca menos idiota de todo el salón para que sea el presidente de la clase y el representante del salón. Luego de eso Aizawa daría un rápido vistazo a todo el salón para luego decir. No mentiré, todos me parecen completamente idiotas, excepto por usted señorita Midoriya, usted no parece ser tan idiota así que la elegiré como presidenta, y en cuanto al vicepresidente, pues elegiré a la señorita Yaoyorosu, ya que parece ser la segunda menos idiota del salón. Bueno ahora ya con eso claro. Diría Aizawa al tiempo que presionaba un botón y de la pared salían varias compuertas. El segundo anuncio es que hoy tendremos entrenamiento de rescate en una zona algo apartada de la Yuei, para eso era el autobús que vieron en la entrada, y en este entrenamiento nos acompañarán otros dos héroes, uno de ellos será All Might y el otro lo conocerán cuando lleguemos. Tras decir eso todos se irían a los vestidores para ponerse sus trajes y una vez estuvieron todos listos fueron al autobús y una vez estuvieron todos allí el autobús arrancó, algunos grupos de amigos se la pasarían conversando hasta que Tsuyu diría. Izumi, yo siempre digo lo que pienso, y la verdad creo que tu quirk es muy versátil, aunque no me queda del todo claro en qué consiste. Ante estas palabras todos los presentes pondrían atención a lo que Izumi diría. Pues, es difícil de explicar, se podría decir, que tengo los poderes de un ángel. Las alas, mi poder para manipular la luz, mis capacidades físicas sobrehumanas, y mi poder de curar a las personas. Pues viéndolo así tiene sentido.
Diría Tsuyu con su típica expresión, a lo que Kirishima diría: pues en mi opinión es un quirk muy genial, además de versátil. Solo piénsenlo, si te encuentras en medio de una catástrofe o un ataque masivo de villanos y encuentras a varios civiles heridos, fácilmente podrías curarlos a todos, y en caso de que algún villano quiera atacarte mientras estás curando a los civiles, podrías usar tu manipulación de la luz para crear un campo de fuerza o algo para proteger a los civiles. Vaya, nunca lo había pensado, gracias por la idea, Kirishima. No hay de qué, aunque en cambio mi quirk no es tan genial, lo único que hace es endurecer alguna parte de mi cuerpo. Diría Kirishima al tiempo que activaba su quirk en su brazo. Pues si me lo preguntas, yo creo que es bastante genial, es como el quirk de un profesional. Diría Izumi con una sonrisa, haciendo que Kirishima se sonroje un poco para luego rascarse la nuca con algo de nerviosismo. Un rato después, ya habrían llegado al lugar donde se realizaría el entrenamiento, la USJ. Buenos días, jóvenes, me alegro de tenerlos aquí. Diría un héroe el cual tenía aspecto de astronauta. Increíble, es el héroe espacial 13, él es experto en rescate de desastres naturales, soy su grande fan. Diría Uraraka muy emocionada por ver a su héroe favorito, el cual daría el mismo discurso de la historia original sobre cómo los quirks fácilmente pueden matar para luego entrar en el edificio, pero antes de que el entrenamiento pudiera comenzar, una neblina negra apareció en el centro del lugar y de esta empezaron a salir múltiples villanos. ¿Esto también es parte del entrenamiento?, preguntaría Kaminari algo nervioso. No, esos son villanos reales. Diría Aizawa lanzándose al ataque, no sin antes decirle a 13 que sacara a los estudiantes de allí, pero antes de poder hacerlo la misma niebla aparecería enfrente de ellos y con unos ojos amarillos diría: buenos días, somos la Liga de Villanos, lamentamos mucho los problemas causados, pero estamos aquí para matar a All Might. Y una mierda. Diría Kirishima lanzándose a atacar a la niebla, pero de nada serviría y tras unos segundos la niebla se expandiría, logrando hacer que algunos estudiantes entrasen en esta mientras que otros se quedarían en la entrada. Mientras con Izumi está al entrar en la niebla, por un momento lo vería todo negro para luego volver a aparecer en otra parte, y al darse cuenta de que estaba cayendo de inmediato extendió sus alas para quedarse suspendida en el aire, así logrando ver bien el panorama. Debajo de ella se encontraba un yate en el cual estaban Mineta, el cual estaba que se cagaba del miedo, y Tsuyu, quien estaba bastante tranquila, además de que alrededor de todo el barco había cientos de villanos acuáticos. Parece que tendré que ayudarlos. Luego de decir eso, Izumi iría en picada hacia el agua, en donde sujetaría a uno de los villanos, el cual por la confusión no se daría cuenta hasta que Izumi con mucha fuerza lo arrojaría en contra de otro villano, así ambos quedando inconscientes. Mineta, Tsuyu, salgan de aquí, yo me encargaré de los villanos. Diría Izumi al tiempo que empezaba a maniobrar en el aire esquivando cientos de balas de agua para luego detenerse en seco para luego empezar a volar tan alto como podía, y cuando se detuvo extendió sus alas por completo, y desde la perspectiva de los villanos Izumi había eclipsado el sol dándole a los villanos una imagen gloriosa, pero esto no duraría mucho ya que de inmediato Izumi usaría sus alas para crear una inmensa corriente de aire la cual partiría el agua a la mitad, y cuando este se volvió a juntar se formaría un inmenso remolino el cual atraparía a los villanos y los enviaría hasta el fondo. Bueno, eso fue fácil. Diría Izumi al tiempo que empezaba a buscar con la mirada a Tsuyu y a Mineta, quienes habían podido salir de esa zona antes de que Izumi lanzara la corriente de aire. Creo que ellos estarán bien. Mejor voy a ver cómo están los demás. Luego de decir eso, Izumi empezaría a volar, viendo que en distintos lugares de la USJ había mucho caos, pero lo que le llamaría la atención fue ver a 3 de sus compañeros, los cuales serían Momo, Hirou y Kaminari, peleando contra cientos de villanos, por lo que a toda velocidad iría a ayudarlos, y justamente antes de que uno de los villanos le diera un golpe a Momo, Izumi lograría darle una poderosa patada en la cara dejándolo inconsciente en el acto. ¿Se encuentran todos bien?, preguntaría Izumi, a lo que los demás asentirían, pero en eso Kaminari diría: oye Izumi, si tienes los poderes de un ángel, ¿puedes realizar milagros?
Preguntaría Kaminari algo asustado, a lo que Hirou se dispondría a regañarlo por hacer una pregunta estúpida, pero antes de poder hacerlo Izumi diría: pues, mi poder es para curarse, podrían considerar un milagro. Pues en ese caso, necesitaremos un milagro ahora mismo, por lo que veo la única salida que tenemos es que yo lanza una gran cantidad de electricidad a todos estos villanos, pero para hacerlo necesitaría generar una cantidad de energía y creo que me muero antes de poder generar tanta energía. A mí se me hace que solo estás buscando una excusa para que Izumi te dé más poder. Diría Momo con algo de enojo. Descuiden, chicas, de todos modos dudo mucho poder hacer eso. Al menos por ahora. Esto último Izumi lo diría en su mente viendo la gran cantidad de enemigos cuando de pronto se le vino a la mente la técnica que uso contra Chisaki. Chicos, tengo una idea, pero necesito que cuando les avise cierren los ojos y por nada del mundo los deben abrir. ¿Por qué? Les explico luego, ustedes solo háganlo. Tras decir eso, Izumi empezaría a concentrar energía entre sus manos al tiempo que los chicos mantenían a los villanos a raya, cuando de pronto uno de los villanos tomaría a Momo del cuello y le apuntaría con una pistola. Pero ¿qué tenemos aquí? Una linda chica usando ropa muy reveladora y ajustada, quien te viera diría que eres una pervertida, pero no te preocupes, te voy a complacer dentro de poco. Diría el villano al tiempo que se relamía los labios, pero en eso Izumi gritaría: chicos, cierren los ojos. Tras decir eso lanzaría un rayo de luz al cielo para luego esta explotar y una inmensa luz rodear toda la zona. Hirou, Kaminari y Momo de inmediato cerrarían los ojos mientras que los villanos se quedarían viendo la luz y por una fracción de segundo sus ojos se volvieron negros para luego volver a la normalidad, haciendo que todos los villanos caigan de rodillas y algunos comenzaran a llorar en silencio, y tras unos segundos la luz desapareció. Chicos, ya pueden abrir los ojos. Diría Izumi al tiempo que guardaba sus alas, a lo que Hirou con algo de asombro diría: ¿qué les hiciste? Use una técnica que me gusta llamar luz del arrepentimiento, es una variante de otra técnica que tengo, esa consiste en que a quien me mire directamente a los ojos, de inmediato se arrepentirá de todos los pecados que haya cometido en vida, y lo que hizo ahora fue hacer lo mismo, pero con la diferencia de que quien mirara directamente a la luz del cielo se arrepentiría de todo lo malo que hizo. Increíble. Diría Kaminari algo asombrado. ¿Por eso nos pediste que cerráramos los ojos? Preguntaría Momo algo curiosa, pero Izumi notaría que había algo de tristeza en su interior, pero prefirió no prestarle atención a eso por ahora y dijo: pues sí, no me malinterpreten, no estoy diciendo que ustedes sean villanos, pero en cualquier momento de su vida, pudieron haber cometido algún pecado, alguna mentira o tomar algo que no les pertenece, quizá lo hicieron cuando estaban muy pequeños y no se acuerdan, pero si hubiesen visto a esa luz directamente todo les hubiese llegado a la mente en un solo instante y al tiempo hubiesen visto el daño que causaron con sus actos y esto los habría dejado en el mismo estado que todos ellos. Diría Izumi refiriéndose a la gran cantidad de villanos que se encontraban de rodillas llorando en silencio. Puede que seas una ángel, pero esa técnica es algo cruel. Diría Kaminari con un escalofrío. Se les pasará con el tiempo, tendrán depresión durante una temporada, pero con algo de ayuda saldrán adelante. No sé si puedan obtener esa ayuda en prisión. Diría Hirou algo preocupada. Estarán bien, solo están arrepentidos, como muchos se volverán extremadamente devotos a la religión. Bueno, si no les importa iré a ver cómo están los demás, los veo en la entrada. Tras decir eso Izumi volvería a alzar vuelo. Creo que encontramos a nuestro ángel guardián. Diría Kaminari con un leve sonrojo. Por mientras con Izumi. Esta estaría volando alrededor de toda la zona viendo que sus compañeros se las arreglaban para salir de los problemas, por lo que dio un suspiro y depositó su mirada en el centro del lugar en donde la escena la dejaría en shock.
Allí mismo se encontraba un monstruo de masa muscular exagerada, el pico de un pollo y el cerebro expuesto, y este mismo monstruo estaba masacrando a su profesor, cosa que la preocupó mucho, por lo que se tiraría en picada y estando a metros del monstruo usaría su luz para crear un gigantesco martillo con el cual le daría un poderoso puñetazo en la cabeza al monstruo mandándolo a volar para luego acercarse a Aizawa. Sensei, resista, lo curaré. Diría Izumi al tiempo que empezara a recitar el cántico para curar a Aizawa, pero en eso el monstruo aparecería a gran velocidad con intenciones de golpear a Izumi, pero antes de poder hacerlo un domo hecho de luz lo rodearía recibiendo los impactos de los puños del monstruo, así protegiendo a Izumi dándole tiempo para curar a Aizawa, quien algo impresionado dijo: ¿sabes? Creo que cuando Recover y Gel decida retirarse tú podrías tomar su lugar. Lo pensaré, pero por ahora debemos salir de aquí. Sé que sonaré como un cobarde, pero creo que lo mejor sería quedarnos aquí. Lida ya se fue a pedir ayuda. Si logramos mantener la atención de ese monstruo en este domo, podríamos ganar suficiente tiempo para que llegue la caballería. No se ofenda, Sensei, pero no creo que esta cosa aguante mucho, así que nuestra única opción es pelear. Diría Izumi creando el mismo martillo de antes, y en cuestión de segundos desharía el domo, y antes de que el monstruo pudiera atacar le daría un poderoso martillazo en la barbilla elevándolo en el aire, y en pleno aire Izumi lo alcanzaría y con su martillo lo golpearía en el estómago mandándolo a volar hasta estrellarse contra un edificio que se encontraba en la zona de derrumbes, haciendo que toda la estructura se desmorone. Increíble. Diría Aizawa bastante asombrado. Sensei, vaya de buscar a los demás. Tsuyu y Nienta se encuentran escondidos en alguna parte de la zona de naufragio y Momo, Hirou y Kaminari están en una zona rocosa junto a un montón de villanos neutralizados, lo demás están a salvo en las demás zonas, ellos ya pudieron resolver sus problemas. ¿Y tú qué harás? Me haré cargo del jefe final. Diría Izumi al tiempo que cambiaba su martillo por un bastón. ¿De verdad crees que te dejaré hacer esto sola? Sensei, confía en mí, puedo evadir sus ataques con facilidad, ellos no podrán hacerme nada. Eso espero, porque si no la culpa será mía, y créeme que no quiero eso en mi conciencia. Diría Aizawa para luego empezar a correr con dirección a la zona de naufragios. Bueno, creo que mejor iniciamos la fiesta. Diría Izumi poniéndose en posición para pelear viendo a los villanos que tenía enfrente. Desearas no haberte metido en nuestro camino. Diría un sujeto de cabello gris y varias manos en su cuerpo. Nomu, acaba con ella. Luego de decir eso, el ahora conocido como Nomu aparecería detrás de Izumi lanzándole un golpe, el cual Izumi esquivaría y usando su bastón golpearía al Nomu en la cabeza desconcertándolo un poco para luego convertir el bastón en un par de nudillos de metal para luego darle un derechazo en la barbilla al monstruo seguido de un poderoso puñetazo en el estómago haciéndolo retroceder un par de metros, pero la cosa no se detendría allí. Izumi aprovecharía que su enemigo estaba distraído para invocar nuevamente su martillo y con él darle en toda la cara al monstruo mandándolo a volar contra unas montañas que se encontraban cerca de la zona. Parece que esta cosa es la más efectiva contra ese monstruo. Diría Izumi dándole un par de vueltas a su arma para luego volver a depositar su vista en el Nomu, quien venía corriendo a gran velocidad hacia ella, por lo que se colocó en posición de atacar, y en cuanto el Nomu se posicionó un par de centímetros de Izumi, esta con todas sus fuerzas le daría un martillazo en el cerebro enterrándole la cabeza en el suelo. Al principio Izumi creyó que ya había ganado la batalla, por lo que se dio el lujo de bajar la guardia por un instante. Grave error, ya que el Nomu de inmediato se levantó y tomó a Izumi del cuello empezando a aplicar mucha fuerza, tanto que estaría a punto de rompérselo. Izumi intentaría usar sus ojos para hacer que el monstruo se arrepintiera, pero al hacerlo se dio cuenta de que esa cosa no tenía alma, simplemente era una marioneta. Esto hizo que Izumi se desesperara, por lo que creó un cuchillo y lo clavó en la mano de la criatura con la esperanza de que ésta debido al dolor la soltara, pero grande fue su sorpresa cuando la criatura no mostró ningún tipo de señal de haber sentido dolor. No servirá de nada, Nomu está hecho para matar a All Might, tú no podrás derrotarlo.
diría el mismo sujeto de las manos haciendo que Izumi se desesperara aún más, pero debido a la falta de oxígeno su vista se empezaría a nublar y se empezaría a quedar sin fuerzas y con algo de esfuerzo lograría pronunciar una frase. Por favor, que alguien me ayude. Justo después de decir eso, la puerta de entrada de las instalaciones explotaría y una enorme nube de humo se formaría y de esta saldrían algunas cadenas las cuales se enredarían con los brazos del gnomo para luego estas prenderse en fuego y arrancarle los brazos al gnomo dejando libre a Izumi, quien empezando a recuperarse vio hacia la entrada y lo que vio la dejó en shock. Allí en la entrada se encontraba un ser de altura promedio, vestido con una chaqueta de cuero y jeans negros junto a unos guantes negros, y lo más impactante era que esta criatura no tenía carne, todo lo que había era cráneo en llamas. Al principio los estudiantes pensaron que se trataba de otro villano, pero este simplemente los ignoró y cuando llegó al borde de las escaleras dio un silbido y de la puerta entró a gran velocidad una motocicleta como la de esta imagen, en donde la criatura de montó y a gran velocidad fue a donde se encontraba Izumi sujetándola del brazo y haciendo que se suba en su moto. Izumi al principio se asustó, pero la criatura con una voz de ultratumba dijo: «Sujétate». Tras decir eso, la rueda trasera se levantó en el aire mientras que la delantera creaba un cráter en el suelo y empezaba a girar, y cuando terminó de girar la rueda trasera volvió a tocar al suelo, pero esta vez la moto no se estaba moviendo en su lugar. La criatura únicamente vio directamente a Shigaraki para luego señalarlo con el dedo índice y con una voz de ultratumba decir: «Culpable». Luego de decir eso, la criatura aceleraría con su moto e iría con dirección a donde se encontraba Shigaraki, pero antes de poder llegar el gnomo hizo acto de presencia. «Toma el volante», diría la criatura para luego saltar de la moto haciendo que Izumi se altere para luego tomar el volante de la moto, y en cuanto lo hizo el fuego que salía de las ruedas se volvió azul. «Qué raro», diría Izumi viendo las ruedas para luego ver que estaba a punto de llegar al lago, por lo que Izumi solo cerró los ojos esperando sentir el frío del agua, cosa que nunca pasó, y cuando Izumi abrió los ojos vio que estaba conduciendo la moto sobre el agua. «Esto sí que es raro», diría Izumi con mucho asombro. De vuelta con la criatura. Esta al momento de saltar le daría un puñetazo en la cara al gnomo mandándolo al volar, y en cuanto tocó el suelo lanzó sus cadenas para atrapar al gnomo para luego encenderlas en fuego haciendo que el gnomo gritara de dolor, pero en eso Shigaraki aparecería detrás de la criatura tratando de desintegrar su cráneo, pero antes de poder hacerlo el cráneo de la criatura liberó una inmensa cantidad de fuego obligando a Shigaraki a retroceder. «¿Quién eres?», preguntaría Shigaraki algo asustado. «Tu peor pesadilla», diría la criatura preparándose para atacar, pero en eso de Nomu se liberaría de las cadenas, pero antes de que pudiera hacer algo la criatura lo tomaría del cuello y empezaría a aplicar mucha fuerza al tiempo que veía a la criatura directamente a los ojos. «Tú no posees un alma que quemar. Pero sí posees un cuerpo», diría al criatura con una voz de ultratumba para luego empezar a mover la cabeza de forma extraña, y de un momento a otro soltaría un grito en la cara del gnomo al tiempo que de su boca salía una inmensa cantidad de fuego la cual rodeó todo el cuerpo del gnomo y en cuestión de segundos lo redujo a cenizas. Esto dejaría en shock a Shigaraki, quien sin poder creer lo que veía trataría de moverse pero el cuerpo no le respondía, y en eso la criatura voltearía de donde él se encontraba para luego señalarlo otra vez y decir: «Culpable». Antes de que Shigaraki pudiera decir o hacer algo, la criatura lo tomaría del cuello de la camisa para luego alzarlo en el aire y decir: «Tu alma está manchada con la sangre de inocentes». Luego de decir eso, a la criatura acercaría a Shigaraki a su cara quedando a solo centímetros. «Siente su dolor». Tras decir eso, las cuecas vacías del cráneo de la criatura empezarían a brillar en un color naranja al tiempo que Shigaraki empezaba a gritar de forma desesperada, pero antes de que la criatura pudiera terminar con lo que empezó, Izumi aparecería en la misma moto y con un bastón golpearía a la criatura en la cabeza obligándolo a soltar a Shigaraki, quien en cuestión de segundos sería absorbido por una neblina negra desapareciendo por completo. Por mientras con Izumi. Esta tras golpear a la criatura clavaría el bastón en el suelo para hacer una acrobacia en el aire y aterrizaría de pie frente a la criatura, mientras que la moto simplemente volvería a tener un fuego de color normal y se detendría, mientras que Izumi diría: «No sé quién eres,
Pero no puedo dejar que mates a nadie. No lo entiendes. Claro que lo entiendo. Diría Izumi contestando a la criatura para luego con el bastón golpearlo en la cabeza seguido de una serie de golpes en distintas partes del cuerpo los cuales se notaba que le hacían daño ya que el fuego que rodeaba a su cráneo cada vez se volvía más débil al punto que solo quedaba el cráneo y justo en ese momento Izumi volvió a apoyar el bastón en el suelo y dando un giro en él le dio una actada a la criatura haciendo que ésta perdiera el equilibrio cosa que Izumi aprovechó para embestirlo haciendo que rueden por el suelo durante un par de segundos hasta que se detendrían así Izumi quedando encima de la criatura en una posición algo provocativa pero esto pasaría a segundo plano ya que Izumi crearía una espada de luz y la apuntaría a la cara de la criatura al tiempo que apoyaba su otra mano en el pecho de esta misma. Se terminó amigo, no sé quién eres pero tienes mucho que explicar. Luego de decir eso. La criatura haría un ruido parecido a un suspiro cuando su cráneo volvería a ser rodeado por piel y en cuestión de segundos tendría su cara y su cabello otra vez, mostrando que se trataba de Bakugo. ¿Cachan? Diría Izumi al tiempo que desaparecía la espada y apoyaba su otra mano el pecho de su amigo. Tú misma lo dijiste, tengo mucho que explicar.